Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de los aspectos e impactos ambientales que tienen que ver con la norma ISO 14001, que es de los sistemas de gestión del medio ambiente. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de algunas definiciones necesarias y que están definidas dentro de esta normativa. Lo primero es, ¿qué es el medio ambiente? Bueno, según lo indica esta norma 14001 modificada en 2015, el medio ambiente es un entorno en el cual una organización opera e incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Estos numerales son los que aparecen dentro de la norma, por eso los dejo dentro de las definiciones. Y estas notas también están dentro de la norma. La primera nota indica que el entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el sistema local, regional y global. Y que también el entorno puede describirse en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima y otras características. Vale decir que el sistema de gestión de medio ambiente puede abarcar no solo mi organización en cuestión, vale decir con sus trabajadores, donde esté situada, donde esté ubicada el sitio en sí mismo, sino que también puede considerar el sistema local, vale decir la comunidad donde está inserta, entonces tiene que considerar a los vecinos o a quienes vaya a afectar más allá de la empresa en sí misma. Otra definición relevante son los aspectos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. En el fondo es algo que puede estar sujeto a generar un impacto ambiental en función de las actividades que realice la empresa. Va a tener aspectos ambientales que pueden, que finalmente son situaciones que se pueden dar por alguno de los procesos que se realicen dentro de las empresas y que a la larga pueden tener impactos ambientales, que como hablábamos y reiteran estas notas, el impacto a nivel de medio ambiente no solo va a considerar la organización, sino que va a incluir además el sistema local, regional y global. Puede incluir biodiversidad, los ecosistemas, el clima, el agua, el suelo, etcétera, u otras características. ¿Y qué es un impacto ambiental? Bueno, esto es un cambio que se produzca en el ambiente, puede ser adverso, puede ser beneficioso, y resulta de es un resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Están muy correlacionados. Después vamos a ver una figura que explica un poco más o se ve, es más evidente. Otra definición que nos indica la norma es que es la prevención de la contaminación, que es la utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar, puede ser cada una por sí sola o todas en conjunto, evitar, reducir y controlar, la generación, la emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o eliminación en la fuente, cambios en los procesos, en los productos o servicios, el uso eficiente de los recursos, sustituir materiales y energía, reutilización, recuperación, reciclaje, regeneración o tratamiento. En el fondo son acciones orientadas a la prevención de los impactos ambientales que se dan en función de los aspectos ambientales considerados en cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Se puede modificar, por ejemplo, reducir o eliminar las fuentes en caso que éstas sean prescindibles, que se puedan sustituir por otra metodología. Cambiar en los procesos, productos o servicios, se pueden sustituir los materiales y energía. Por ejemplo, tenemos la versión de el biodiesel que se genera, que es un combustible que se utiliza, se genera a partir de biomasa
o masa vegetal y puede ser usado en lugar de combustibles fósiles, por ejemplo, como el petróleo o el gas. Y en este caso, la huella de carbono que va a tener asociado esta modificación va a ser menor que al utilizar combustibles fósiles o energías convencionales. Otro caso de esto sería, por ejemplo, el utilizar energías renovables en lugar de el suministro de la red, que esto quiere decir que en el fondo se está ahorrando la emisión de huella de carbono del uso de estos combustibles fósiles y se está sustituyendo por una generación limpia. Por lo tanto, también va a tener asociada una menor huella de carbono y una menor contaminación. Bueno, vamos a retomar después los aspectos de impactos ambientales, pero otro punto importante a considerar dentro de esta normativa es que indica que la organización que implemente e implante un sistema de gestión ambiental debe establecer, implementar y mantener una política ambiental. ¿Qué es una política ambiental? Es una declaración de intenciones de mi organización con respecto al medio ambiente en este caso. Y estas son las principales características que debe tener, que están indicadas también en la normativa. La política ambiental de la organización debe ser apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida su naturaleza, magnitud e impactos ambientales, tanto de sus actividades, productos y servicios. Debe proporcionar un marco de referencia para establecer sus objetivos ambientales en función de lo que realizan y dónde quieren disminuir sus contaminaciones o modificar sus comportamientos. Debe incluir un compromiso para la protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación u otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. Vale decir, en el fondo tienen que considerar además otros aspectos legales que estuviesen incluidos dentro de la actividad específica con la que estén trabajando. Por ejemplo, si están asociados a alguna norma de calidad primaria o secundaria, normas de emisión o cualquier otro tipo de normativa vigente a la que tengan que responder. Esta nota también está incluida, todo esto está incluido dentro de la normativa. Existen otros compromisos que pueden incluir el uso sostenible de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. En el fondo también está indicándonos que dentro de estos otros compromisos se pueden tomar acciones para mitigar los efectos adversos de la contaminación que se genere, que tienen mucho que ver con los que estábamos conversando, de estas medidas de compensación o de reemplazo de materias primas o de tecnologías o de sustancias, entre otras alternativas que se pudiesen dar. Dentro de la política ambiental también deben estar evidenciados e incluir el compromiso de cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos, que es lo que estábamos comentando recientemente, e incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. Este compromiso de mejora continua es propio de los sistemas de gestión, que siempre buscan la mejora continua mediante la revisión constante de sus sistemas de gestión, para ir evidenciando cómo va avanzando, si se cumplen las planificaciones, si están bien las distribuciones de responsabilidades. En el fondo, una vez que termina uno de los ciclos del proceso, se va a revisar todo completamente y ver dónde se produjeron las fallas y cómo se pueden arreglar. Bueno, también en un caso de auditoría se pueden identificar no conformidades y acciones que se deban tomar en función de estas no conformidades. Una organización que quiere implementar un sistema de gestión ambiental, a su vez, debe mantener información documentada. Mantener información documentada quiere decir que debe estar respaldada y que efectivamente debe haber un documento dentro de la organización que identifique, en este caso, sus aspectos ambientales
y aspectos ambientales significativos. Vale decir que ellos deben identificar todos sus aspectos ambientales y de ellos priorizar cuáles son los más significativos, porque dentro de una empresa o de una organización en general van a haber muchos aspectos ambientales, pero hay que identificar cuáles son más significativos en base al desarrollo de una metodología de cómo yo los voy a priorizar. Más adelante vamos a continuar hablando de eso, pero también, bueno, identificados los aspectos ambientales, podemos identificar posterior a ello cuáles son los impactos ambientales que están asociados a estos aspectos ambientales. Y, bueno, como les comentaba recientemente, qué criterios o metodología en específico se utiliza para determinar estos aspectos ambientales significativos, que son aquellos que estoy priorizando y por lo tanto son los que voy a tratar y que voy a incluir dentro de mis objetivos de reducción, de mitigación, etcétera. Y bueno, posterior a haber hecho toda esta identificación y de declarar mis aspectos e impactos ambientales, como organización debo planificar qué acciones voy a tomar para abordar estos aspectos ambientales y cómo los voy a tratar. En esta imagen podemos ver un ejemplo que espero que les aclare un poco las diferencias en estos conceptos. En este caso, por ejemplo, la actividad corresponde al transporte de productos químicos. El aspecto ambiental es una condición que se pudiese dar en función de esta actividad, que es, por ejemplo, el derrame de productos químicos. Y el impacto asociado es la contaminación del agua o el suelo por este derrame de productos químicos. Otro ejemplo que podríamos dar, bastante general y que se da en todas las organizaciones o en la mayoría, es por ejemplo la actividad de imprimir documentos. ¿Y qué aspecto ambiental podríamos considerar respecto a las impresiones de documentos? Tenemos dos. Está la generación de papeles, o sea, del residuo papel, y de tóner o de las recargas de tintas de los cartuchos. Y el impacto sería la contaminación en función de dónde se dispongan estos papeles o dónde se dispongan las tintas. Y además que, bueno, se incrementa el nivel de basura. Una acción que podríamos tomar al respecto de esto es el reciclaje del papel, la reutilización de las tintas, por dar ejemplos. Y cuando estos sean desechados, ser desechados de manera separada. Y ahí se pueden ir viendo otras acciones correctivas. En el caso, por ejemplo, de que está en esta ilustración, de la contaminación del agua o el suelo, hay distintas acciones que se podrían tomar en función de la magnitud del derrame, por ejemplo. Si es en el suelo, se podría recoger la parte del suelo contaminada, si no es tan grande, o me imagino que pueden ir sellados dentro de bolsas o en cajas específicas. El modo de organización de los productos químicos, del más grande al más pequeño, de que, por ejemplo, si son líquidos vayan abajo, porque si son líquidos y están sobre otros elementos, si se derraman pueden afectar todo. Entonces, eso a modo de ejemplo. Bueno, la idea era que buscaran cómo identificar los aspectos ambientales significativos, pero no existe dentro de la normativa no indica cómo identificar cuáles aspectos ambientales son significativos, sino que indica que debo identificar todos los aspectos ambientales, disculpen, todos los aspectos ambientales a considerar y de ellos identificar los más significativos, vale decir priorizar. ¿Y qué consideraciones podemos tener al respecto?
Existen distintas metodologías o también se puede generar una metodología propia, pero dentro de lo que se puede considerar y que se suele considerar, primero que nada está la legislación vigente. En el fondo que este impacto ambiental o este aspecto ambiental en particular esté normado. Por ejemplo, la concentración de un químico en particular en agua o en el suelo, eh, la zona, si es que tiene alguna normativa local u otras alternativas. En el fondo que tiene que estar dentro de lo legal. Después el potencial de daño ambiental también se considera. En el fondo si puede generar un daño ambiental muy grande o no tanto, en el sentido de que, por ejemplo, si yo afecto el agua con químicos, el agua tiene un nivel de expansión muy alta, así como el aire, por ejemplo. No así el suelo, que es un poco más controlable si es algo específico. Puedo quitar esa parte contaminada, pero en el agua es muy difícil separar lo contaminado de lo que no. Y en el aire, ¿para qué decir? Otra consideración es la frecuencia de la actividad. Si esta es realizada diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. En el fondo, el riesgo es mayor si es que la actividad es diaria versus si la actividad es anual, por dar un ejemplo. Importancia para las partes interesadas tiene que ver con toda la cadena de la organización, tanto con sus trabajadores como con sus proveedores, con la comunidad. En el fondo hay que considerar cómo afectan estos impactos ambientales a todas las partes interesadas. La escala del impacto tiene bastante que ver con el potencial del daño ambiental, un poco lo que les comentaba. En el fondo es distinto si yo, por dar un ejemplo, traslado una caja o traslado 10 cajas o 100 cajas y se pueden producir impactos ambientales en función de eso, en función de su escala. O, como les comentaba, el agua. La contaminación del agua es muy difícil de controlar en base a que no puedo separar lo contaminado de lo no contaminado. Resulta más complejo. La gravedad tiene que ver también con cómo va a afectar tanto a la salud de la población, a la salud del medio ambiente, qué efectos provoca a nivel ambiental, de salud o en específico. La probabilidad de ocurrencia está bastante relacionada a la frecuencia de la actividad o también en función de los materiales que se ocupen. Bueno, y si ya tengo experiencias previas, probablemente lleve una estadística de cada cuánto se ha dado esta situación en particular. Entonces ahí puedo calcular la probabilidad de que suceda o no este aspecto ambiental que genere un impacto. Y finalmente la duración, en el fondo si repercute y queda en el tiempo o si se puede solucionar de manera más veloz. Y acá les dejo un ejemplo, esto es un ejemplo que se utiliza en ocasiones para identificar estos aspectos ambientales significativos, donde aquí la AA es el aspecto ambiental y esto se le dan datos, o sea, se le dan números, digamos. Entonces, la severidad dice daño reversible y irreversible, entonces podemos darle, por ejemplo, un valor de 1 si es reversible, 2 si es irreversible. La frecuencia en la que se realiza la actividad sujeta a este aspecto ambiental. Y también le vamos a dar un valor, por decir algo también. 1 si es diaria, no, en este caso debiese ser 1 si es anual, 2 si es mensual, 3 si es diaria. Porque estamos multiplicando, entonces el 1 queda fijo, digamos. Entonces vamos a identificar los aspectos ambientales significativos en base al mayor dato. Los requisitos legales, si existe normativa vigente o no. También le vamos a dar un valor de 1 o 2. En este caso, insisto, estos valores
los estoy definiendo yo, pero en el fondo porque se definen. Uno le da estos valores y en función de estos valores defino cuáles, en, en función de los resultados que me dé, voy a calcular cuáles aspectos son más significativos. Y bueno, el último es de las partes interesadas, que es lo que comentábamos, que es cómo afecta a la comunidad, a los proveedores, etcétera. Entonces, si afecta solo a mi organización, le daré, por ejemplo, un valor 1. Si afecta a mis proveedores, le daré un valor 2. Y si afecta a todos, incluye a la comunidad también, le doy un valor 3. Y en base a esto, con cada actividad, voy a calcular un valor del aspecto ambiental. Y luego de eso, priorizaría los que tengan un mayor valor como aspectos ambientales significativos. Y posterior a haberlos definido, ya tengo mis aspectos ambientales significativos, pero, por ejemplo, tampoco puedo tratarlos todos porque puedo tratarlos en función de los recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos. Entonces, si no tengo todos los recursos para tratarlos todos, debo priorizar e identificar cuáles voy a tratar. Y los principales a tratar debiesen ser en función de cuáles son más severos, cuáles tienen mayor impacto a nivel general. En el fondo, dentro de lo que exige la normativa es que se identifiquen, se prioricen, vale decir que se identifiquen y se prioricen cuáles son los aspectos ambientales significativos que encontré y de esos defina cuáles voy a tratar y cómo los voy a tratar. Y dentro de lo que también es obligatorio es decir qué metodología usé para definir estos aspectos ambientales significativos. Pero como les decía, no existe solo una. Acá les dejé un link de este caballero Cotán Pinto que da varios ejemplos de distintas formas de valoración de los impactos ambientales como para que lo puedan revisar. Y este otro link de gestión de calidad también tiene otros ejemplos. Así que eso, espero que estén muy bien, que se cuiden mucho. Recuerden que cualquier consulta, duda, está Teams, están los foros y el correo electrónico. Que les vaya muy bien, cuídense. Saludos.